Bueno, en este programa, nuestro primer programa del colectivo Patria Grande, tenemos prácticamente la satisfacción y una gran fortuna de tener como primer entrevistado a nuestro reconocido local y mundialmente César Aguilar. Todos lo conocemos como el Chilico, por obras excelentísimas, maestras dentro de las artes plásticas. Realmente, César, es un alto honor el conversar contigo y mucho más en este primer programa del colectivo Patria Grande. Boris, muchas gracias por la entrevista. Saludar a todos tus televidentes y bueno, estoy dispuesto para aperturar el diálogo. A tus órdenes, Boris. Hay algo que siempre nos ha puesto como una cortina cuando hablamos del Chilico, de César Aguilar. Es justamente sus primeros pasos en lo que es las artes pictóricas. No conocemos mucho, creo que no has hablado mucho al respecto, mi querido César. Quisiera que nos des a conocer más o menos cuál ha sido ese momento de luz, de iluminación para entrar en las artes plásticas y demostrar al mundo, a todos tus seguidores, ese arte tan hermoso el cual tú haces. A ver, bueno, yo desde muy niño tuve esta vocación hacia el dibujo, hacia la pintura, ¿no? Y desde muy niño yo dibujaba siempre, ¿no? Y pintaba también. Solía copiar las figuritas de los álbumes, ¿no? Y cuando acabé el colegio, yo vengo de Abancay, soy de Abancay, y como yo ya tenía una vocación clara, dije, tengo que estudiar arte, ¿no? Entonces tenía dos posibilidades, venirme a Cusco o irme a Lima, ¿no? Vine al Cusco, era más cerca, y estudié arte acá en el Cusco, y creo que lo más importante que nos ha sucedido cuando éramos estudiantes ha sido el conocernos, un grupo de amigos que después lo denominamos los chilicos y que después también este nombre de chilico lleva el nombre de la revista de humor, caricatura, historieta y arte, ¿no? Entonces, es ahí, creo yo, donde es el momento, digamos, luz, donde a partir de este grupo empezamos no solamente a investigar en lo que es las artes plásticas, en la formación técnica, sino a preocuparnos del aspecto teórico, porque siempre habíamos entrado en el debate de estudiantes que el artista no puede ser un simple técnico, ¿no? Sino tiene que sustentar su obra, saber qué pinta, saber de dónde viene, saber quién es, porque el arte es el reflejo de la vivencia de una persona y la persona considerado dentro de un contexto social, ¿no? Es un ser social. En vista de ello, tuvimos que ver de dónde veníamos, porque en esa época habían muchos artistas que estaban en una búsqueda de la identidad cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esa posición, nosotros salimos a decir de que nosotros no buscamos la identidad cultural, sino la afirmamos, la identidad cultural, a través de nuestras expresiones. Entonces, fue así que fuimos desarrollando y yo caminaba mucho con un amigo, en este caso con Luciano Olazábal, y él ya dibujaba caricatura, ¿ya? Dibujaba caricaturas, yo no dibujaba caricatura, yo no hacía historietas, pero como era mi amigo, íbamos a todo sitio, a los seminarios, a los congresos, etcétera, etcétera, y como que me contagia él a hacer las caricaturas, y yo dije, a ver, empezaré a hacer caricaturas. Entonces yo más o menos dibujaba, empecé a hacer caricaturas y me salía, ¿no? Y la primera exposición que hicimos ha sido pues a nuestros profesores, a personal administrativo, a los compañeros, así, en Como un caricaturas, ¿no? Y que lo chilico travieso presentamos en la ahí. Escuela de Bellas Artes y ya después algunas exposiciones en la Casa de Cultura, en la Escuela de Bellas Artes, en el municipio, después la revista y sucesivamente. Más o menos ese es el proceso de la vida artística que tengo, ¿no?
Mira, mira pues mi querido amigo, cómo ha desarrollado tu artes plásticas, más que todo la caricatura, ¿no? Comenzando desde un amigo y muchas de las experiencias se dan a veces, ¿no? Compartiendo con las amistades y de ahí viene, pero de algo sí conocemos de ti, de que ese poder de expresar muchas ideas, muchos pensares, eh, a través del arte lo tienes. Tu arte está bien comprometido con la problemática social. Es algo que a la población le ha llamado bastante la atención. Yo sé que hay mucha gente que ha hecho temas de crítica al respecto, otros también de aplausos, pero sobre todo creo que una conversación que tuvimos contigo, César, y dijimos de que el artista debería de estar comprometido siempre con la problemática social. Nosotros somos elementos sociales, ¿no? Compartimos la vivencia social en comunidad, con la población. Y esa dirección que tú le has dado al arte es una cuestión pedagógica, es una cuestión de enseñanza y digno de admirar. ¿Cómo así, César, comienzas tú a direccionar parte de tu arte en la problemática social? Bueno, yo retomar también la experiencia vivida en la escuela, precisamente cuando se discutía esos temas de cuando éramos estudiantes, ¿no? Y habían muchos artistas y muchos estudiantes en esa época, y que solamente hasta ahora ese debate lo de que si el arte es político o no es político, ¿no? Y aquí es necesario decir que el arte se politiza solo si es político. Es decir, toda expresión de arte es político, ¿no? En ese sentido empezamos a trabajar sin preocupar mucho, porque además en el Cusco no existen los espacios para poder conversar, para poder debatir sobre estos puntos que consideramos son importantes, ni las escuelas de arte aperturan los espacios. Bueno, en el Perú tenemos una tradición así de, solo de imposición, ¿no? Y es igual en el sistema educativo. Entonces, llegamos pues a esa idea más o menos de que el arte, no solo como dice Picasso, ¿no? El autor de Guernica, una de las importantes obras políticas a nivel del mundo, cuando dice que el arte no solamente puede servir para adornar museos, ¿no? O en este caso habría que agregarle, no solamente puede servir para decorar las casas de burguesía en el Perú, ¿no es cierto? Porque ese sector burgués compra cuadros de acuerdo al color de su pared o de acuerdo al color de su mueble, ¿no? Poco o nada le interesa el contenido de las obras de arte. Entonces, frente a eso, es de que nosotros nos empezamos a indagar, ¿no? Y simplemente, como lo que es, ¿no? El arte tiene que reflejar las alegrías, tristezas, las ansias, las aspiraciones de un pueblo, ¿no? De un pueblo en el que nosotros nos parte, ¿no es cierto? Y el compromiso del artista simplemente es expresar ese sentimiento del pueblo. Y es así de como el 92 hicimos una expo Chillico en la Casa San Bernardo, de pintura, de escultura, de caricatura, historieta, dibujo, instalación, que lo llaman, ¿no? Y lo que más ha llamado la atención ha sido la caricatura y la historieta. La caricatura sobre todo, porque en la caricatura o los trabajos así que tienen imágenes críticas, tienen un recurso técnico visual así de más impacto, ¿no? En el lector. Y a partir de ello es de que empezamos a hacer caricaturas políticas, citando, por ejemplo, el ejemplo de la región o al municipio de Cusco, donde esa vez estaba el doctor Daniel Estrada, El recordado en la región Coscoruna. estaba Loma. Ajá, y bueno, nos veían pues los políticos, amigos periodistas que dibujábamos las caricaturas y el mismo Josforún nos emplazó como un reto, ¿no? Para que los chicos a ver si pueden dar una revista de humor político del Cusco, ¿no? Nos lanzó retos, ¿no? Carlos Barrechea, el mismo Carlos Cuaresma y muchos otros amigos, ¿no? Entonces empezamos a
indagar los antecedentes del humor gráfico en Perú y en el Cusco, ¿no? En el Perú tenemos esta experiencia, por ejemplo, de monos y monadas, ¿no? Una experiencia bien interesante. Revistas como Monos y Monadas, El Idiota Ilustrado, El Rochabús, etcétera. Y acá en el Cusco, El Baratillo, ¿no? Donde ya antes de nosotros habían trabajado el profesor eh, Enrique Cerrillo, el profesor Marroquín, y más antes también había habido una expresión de humor escrito con Don Jaque, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, un poco revisando los antecedentes, el 92 es donde lanzamos el primer número de Chico, ¿no? Y qué curioso, aparte, desde el primer número tuvo éxito la revista Chillico, ¿no? Por su carácter crítico, por su carácter así de tocar pues temas Contestatario, más así que de todo. cultura, pero desde la caricatura. Sí, pues mi Sí, hermano, sí. recordamos bastante Entonces de es más tu, o menos así la sí, experiencia. recordamos bastante de tu revista Chilico más que todo, y algo que también aportó la revista, aparte de la caricatura que trae un poco del sarcasmo, de la mofa, ¿no? La belleza misma del arte pictórico de la caricatura, algo que hizo despertar a la juventud más que todo. Después de la década de los 80, los 90, sabemos que el gobierno, el mismo sistema, comenzó un poco a limitar la expresión de los artistas, de la juventud, limitó lo que es las organizaciones sociales, sindicales y todo ello. Entonces, Revista Chilico nos abre una ventana para ver justamente ese espacio donde no había crítica y lo hicimos a través de la lectura y de los comentarios en base a ver esa revista Chilico, el cual es saludable y yo sé que va a haber muchos números más del Chilico. César Aguilar, el tiempo es un poco corto, ya sabes, en televisión. Hay algo que indagando, me llamó mucho la atención. Tú estás trabajando en algunas revistas justamente para niños. Quisiera que nos des mayor alcance, ahora que los niños necesitan bastante de cuestión de información, muchas veces no satisface lo que es la televisión en su avance pedagógico en el colegio, y tú comenzaste a hacer unos trabajos justamente para los niños. Sí, efectivamente. En la década del 70, 60, 70 era el boom de la historia a nivel del mundo y latinoamericano, ¿no? Y de pronto aparece la televisión, después las redes y el destino era como que iba a desaparecer la historia. Bien desaparece o bien se convierte en una acción de arte, como el grabado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no ha desaparecido. Bueno, ahora no se hace vistas, poco o casi nada, sacan fanzines, pero ya no es bajo ese estilo que se daba en la década de los 70, 80, que incluso muchos de mi generación hemos aprendido a leer historietas, pero sobrevive. En Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en México, siguen siendo los copybooks, libros de historietas, ¿no? Y acá en el Perú también, bueno, se sigue expresando y de mi parte, yo, como tú decías, he adaptado obras de indispensable lectura de todos los niños, de todos los estudiantes, de lectura obligatoria, ¿no? Por ejemplo, los comentarios reales de los incas. Me he dado esa tareita de adaptar a historieta para que sea de fácil y amena comprensión, ¿no? Como repito, que tiene que ser leído por todos los estudiantes para generar ese amor por la cultura andina, por la cultura inca, una de las culturas más grandes de la humanidad. Después también he adaptado a historieta eh, el mito de los hermanos Ayar. Asimismo, cuento José María Argueda. José María Argueda es un maestro que he llevado también a historieta, ¿no? Por ejemplo, El sueño del Pon,
la gobernadora de Razuñiti y Huarmacuy. Actualmente ve trabajando también una historieta que veo que, sobre todo con motivo del centenario, va a salir esta historieta, Manco Inca, el héroe de la resistencia. Qué interesante. Considero que es uno de los héroes más importantes de la resistencia frente a la presencia española, que duró 8 años de batalla, y no solamente ligadas en el Cusco, sino en Cusco, en Abancay, en Andahuayla, en Jauja, en Ayacucho, en Lima, incluso hasta el norte, ¿no? 8 años de lucha. Y fíjate, Boris, en Cusco no hay un solo monumento a Manco Inca. Casi nadie habla de Manco Inca cuando se habla de Eso es muy los cierto. héroes del Perú, ¿no? Y son temas que Entonces, hay que he visto por conveniencia. son temas que también hay que tomar, el caso que nos estás hablando, realmente, ¿no? Hemos comenzado nosotros a idolatrar casi a gente externa y mucho más, a invasores todavía. Tenemos monumentos en todos lugares, bueno rescatar como un pequeño espacito ahí en la conversación, ¿no? Y nos hemos olvidado, por ejemplo, de Manco Inca, de muchos gestores de procesos de insurgencia Claro. para nuestra liberación misma, ¿no? Hablando de ese sentido de libertad que tiene nuestra población. Cecitar, en estos tiempos de pandemia, ya cambiando un tema, entraremos a un tema que me gustaría que des una opinión. La situación política actual, siempre como decimos que estamos ligados el arte y la política, eh, ¿cómo lo estás viendo a nuestras autoridades, ¿no? En esta situación de pandemia? ¿Cuál es tu percepción como artista en esta situación? Bueno, desde, desde la época de Fujimori, desde los 90, se ha inventado una política neoliberal en el Perú que prácticamente ha debilitado, ha empequeñecido al Estado, ¿no? Ha empezado a privatizar nuestras empresas, uh, ha implementado, ha liquidado toda la organización musical, todo el tejido social. Eh, y bueno, esta pandemia, pues, o sea, y los presidentes sucesivos han continuado y hasta ahora continúa con esa constitución del 90, ¿no? Fíjate, recordemos a Ollanta, por ejemplo, que ha leído un discurso y de cambiar la cosa, incluso con un polo rojo al principio y después salió con un polo blanco y después con la hoja de ruda, como que era una receta de la fiesta, como lo que suele suceder acá en el Perú. Entonces, esta política neoliberal ha hecho de que, y esta pandemia ha desnudado todo este proceso, ha desnudado toda la precariedad que se encuentra en el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Y no solamente del Estado nacional, sino fijémonos cómo están funcionando los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los gobiernos distritales, ¿para qué? O sea, no hay un norte, no hay un camino. Si bien es cierto el plan de desarrollo escrito, sí, pero no es nada claro, no tiene una importancia. En la realidad, en práctica, no existe un proyecto de desarrollo nacional donde desde el Ejecutivo, donde desde los 3 niveles de gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno central, regional, municipal, estemos abocados, y todos los peruanos estemos abocados, ¿no es cierto?, para alcanzar metas, objetivos, ¿no?, de aquí a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, nunca nos hemos dado los peruanos y hemos dicho, a ver, de aquí a 10, 20, 30 años, ¿qué queremos hacer con el Perú? ¿Qué esperamos del Perú de aquí a 5 años? Nada, ¿no? Entonces, hemos tenido una clase dirigencial política que no se ha preocupado del Perú, sino solamente se ha ocupado en sus bolsillos, ¿no? Por eso es el nivel de corrupción, ¿no? Y bueno, y por eso estamos como estamos, ¿no? Y evidencia clara Estamos nos... prácticamente, eh, bueno, como la realidad nos muestra, ¿no? Es cierto, Fíjate, en una provincia del Cusco, en un hospital, solo un respirador,
¿no? Una cama UCI, o sea, estamos pero totalmente atrasados, precarizados, ¿no? Es triste nuestra realidad, realmente es muy triste, ¿no? Y ojalá que esta pandemia nos haga reflexionar, no solamente a nosotros, sino a los políticos que están embarcándose en esto de querer hacer nuevos gobiernos, y se trabaje de verdad, se consolide, por ejemplo, a la salud, a la educación que tanto necesita el Perú. Bien, mi querido César, bien dicho, en estos momentos de pandemia nos hemos dado cuenta que realmente el sistema no ha dado a flote acciones positivas, sino más al contrario, nos hemos dado cuenta de que todo este sistema prácticamente decadente nunca se ha preocupado por lo que es la salud, la educación, ¿no? Elementos básicos y fundamentales para el desarrollo y el mantenimiento de una sociedad. Espero que esto Claro. tenga su cambio merecido. Depende bastante de la población, del incentivo de los diferentes grupos sociales, los actores sociales, ¿no? Que ya es el momento, creo, de asumir esa responsabilidad de cambio. Y eso tiene que venir de parte de nosotros a través de los medios de comunicación, de las obras creadoras como tú, artísticas. César Aguilar. Tus palabras finales, mi querido César, realmente grato ha sido escucharte, tu opinión muy correcta, con profundo sentimiento de verdadero adanquino y ahora coscoruna. Mi querido César, entonces tus palabras, por favor, de despedir en este programa, y vuelvo a recalcar, estamos muy satisfechos, creo que nuestra teleaudiencia y personalmente ha sido una gran satisfacción tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias también por darme esta oportunidad para conversar un poco de nuestra experiencia. Bueno, estamos esperando pues que pase esta pandemia para volver a salir al mundo, ¿no? Que ya teníamos acostumbrados al pueblo del Cusco para poder apreciar las últimas producciones, ¿no? Tanto en caricatura e historieta. Asimismo, exhortar a nuestros hermanos del Cusco y a nuestros hermanos del U para que se cuiden mucho, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo está tomando en serio, este asunto de la pandemia, y salen en vano, salen en parejas, hay aglomeraciones y no se cuidan, ¿no? O están sin barbijo en las calles, ¿no? Este asunto es de vida o muerte. Ya en el Cusco han muerto promedio de 600 personas, entonces no es un juego, ¿no? Entonces yo sugiero que en lo posible nos quedemos en casa, ¿no? Para evitar estas enfermedades, estos dolores a la familia, ¿no? Que ya muchas familias están derramando muchas lágrimas en el Cusco. Y por lo demás, reiterarte mi agradecimiento, Boris. Muy agradecido. A ti, mi querido César Aguilar, de parte del colectivo Patria Grande. Gracias por tu entrevista. Grito destinado.